En los vídeos anteriores vimos cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza constante. Pero ahora surge la pregunta de cómo calculamos el trabajo sobre un objeto cuando hay más de una fuerza. Y tenemos este ejemplo, ¿verdad? Tenemos un objeto y sobre él actúan cuatro fuerzas: F1, F2, F3 y F4. Y como consecuencia de la acción de las fuerzas, ¿verdad? El objeto se desplaza, digamos, hasta este punto acá. Así que este es el vector de desplazamiento D. Cuando hay más de una fuerza que actúa sobre el objeto, cada una de ellas, ¿verdad? Podríamos calcular el trabajo que realiza. Pero hay una cantidad más importante que es llamada el trabajo neto. Así que eh, el interés nuestro es calcular entonces el trabajo neto, que sería pues el trabajo, digamos, total que se realiza sobre ese objeto. Hay dos formas en que podríamos calcular ese trabajo neto. La primera es la más intuitiva y sería que el trabajo neto es la suma de los trabajos realizados por todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso, que tenemos acá arriba, tendríamos entonces cuatro fuerzas, por lo tanto, tenemos cuatro trabajos realizados sobre el mismo objeto y podemos calcular el trabajo neto como el trabajo realizado por la fuerza 1 más el trabajo realizado por la segunda fuerza F2 más el trabajo realizado por la fuerza 3 más el trabajo realizado por la fuerza 4. Así que matemáticamente tendríamos esta situación, ¿verdad? Sería trabajo neto, que le vamos a llamar W neto, va a ser igual a W1 más W2 más W3 más W4, donde cada W corresponde a una de las fuerzas. Por ejemplo, genéricamente podemos llamar al trabajo de la fuerza I, iésima, como WI igual a FI de coseno del ángulo entre FI y D. Bien, donde la I va a ser 1, 2, 3, 4, etc. Así que en general podemos escribir el trabajo neto como la suma de todos los trabajos. Recordamos entonces que W1, ¿verdad? Sería igual a F1 por D por el coseno el coseno del ángulo entre F1 y D. W2 sería la misma ecuación pero con F2 y así sucesivamente. Usted calcula cada una de estas ecuaciones, estos trabajos, y después los suma. La segunda forma de calcular el trabajo sería la siguiente. El trabajo neto es el trabajo realizado por la fuerza neta. Bien, así que si tenemos la situación anterior, yo lo que hago en este caso es calcular la suma de las fuerzas, ¿verdad?, que actúan sobre el objeto, que sería la fuerza neta, la suma vectorial de estos vectores aquí. Y entonces con ese vector resultante, esa fuerza neta, calculamos el trabajo. Así que si yo calculo, ¿verdad?, la suma de estas cuatro fuerzas, por ejemplo, voy a obtener la fuerza neta. Recordamos entonces que, ¿verdad?, la fuerza neta no es otra cosa que la suma de todas las fuerzas. Y vamos a suponer que en este ejemplo la suma de estas cuatro fuerzas nos da esta fuerza neta. Pues ahora utilizamos la ecuación para el trabajo regular, ¿verdad?, de una fuerza, pero en este caso, como la fuerza que estamos utilizando es la fuerza neta, entonces calcular en magnitud de fuerza neta por D por el coseno de alfa, que sería el ángulo ahora entre la fuerza neta y el desplazamiento, eso nos daría cuánto es el trabajo neto, ¿verdad? Así que vale la pena por aquí clarificar que alfa es el ángulo entre
la fuerza neta y el vector D, que es el desplazamiento. Así que tenemos esas dos formas. En los vídeos posteriores o en clase, dependiendo de la situación, pues vamos a ver algunos ejemplos numéricos de este asunto. Surge entonces la pregunta de ¿cuándo el trabajo neto es cero? Pues si ahora nos concentramos en la ecuación matemática, ¿verdad? Que sería la siguiente, ¿verdad? W neto es igual a fuerza neta por D por el coseno de alfa. Entonces podemos ver dos cosas. La primera sería que para que esto sea cero, el ángulo, perdón, la fuerza neta debe ser cero en magnitud o el objeto no se desplace. Vamos a ver esos dos casos. El primero sería este, ¿verdad? Que el objeto está en equilibrio. Eso lo que quiere decir es que la suma de todas las fuerzas es 0 newtons. Eso se da cuando el objeto está en reposo o si se mueve, se está moviendo con velocidad constante. Y eso significa que la magnitud y la dirección de la velocidad es constante, no cambia. Y lo segundo es que no haya desplazamiento. Así que podemos afirmar, para terminar el vídeo, que si el objeto que estamos estudiando está en equilibrio traslacional, y eso lo que quiere decir es que la suma de las fuerzas es igual a cero, entonces el trabajo neto realizado sobre este es cero.